Nora se despertó sobresaltada en medio de la noche. El reloj marcaba exactamente las 3 de la madrugada. Su corazón latía fuerte mientras escuchaba ruidos golpeando en su puerta con miedo, pero determinada a protegerse, tomó el spray de pimienta que guardaba en el cajón de la mesita de noche. Cuidadosamente, por las escaleras, el silencio de la casa solo era interrumpido por sus propios pasos amortiguados en la alfombra de la sala. Por un momento, todo volvió a estar tranquilo. Nora se acercó lentamente a las ventanas, espiando a través de la cortina con precaución. La calle estaba desierta, envuelta en la oscuridad de la noche, sin señales de nadie. Justo cuando comenzaba a sentirse aliviada, pensando que podría haber sido solo un animal o el viento, un sonido diferente y definitivamente interno llamó su atención. Era un llanto débil, pero inconfundible, de un bebé. Con el corazón en la mano, Nora siguió el sonido, que la llevó hasta la cocina. Allí, sobre la mesa, había un bebé llorando en una manta ligeramente arrugada. Dudosa, pero impulsada por un instinto maternal que no sabía que poseía, tomó al bebé en sus brazos, intentando calmarlo. Con cada sollozo que el bebé daba, Nora se sentía más apegada y preocupada. Era un niño con grandes ojos azules, que, incluso en medio del llanto, miraba a Nora con una intensidad sorprendente. Nora siempre había soñado con ser madre, pero ahora ese sueño parecía distante, casi imposible, y sin embargo, allí estaba un niño, como si el destino hubiera cumplido sus deseos más secretos de una manera completamente inesperada. Aún así, sabía que no podía simplemente quedarse con un niño encontrado en su casa, sin ninguna explicación de cómo había llegado allí. Con el corazón apretado, llamó a la policía, explicando la situación. Los oficiales llegaron rápidamente y confirmaron que no había señales de intrusión, era como si el bebé hubiera sido dejado allí a propósito. Después de entregar al bebé a las autoridades competentes, Nora tomó una decisión. No podía ignorar el vínculo que ya sentía formándose entre ella y el niño. Así que, a pesar de saber que el proceso podría ser largo y lleno de incertidumbres, Nora se puso en la lista de adopción, solicitando ser considerada como prioridad debido a las circunstancias inusuales de cómo el bebé había aparecido en su vida. Los días que siguieron fueron un cúmulo de ansiedad, y Nora visitaba frecuentemente el refugio donde el niño había sido llevado, cada visita reforzando el vínculo que ella sentía por él. Cada sonrisa, cada toque de los pequeños dedos del bebé en su mano confirmaba su decisión de luchar por él. Mientras esperaba la resolución de su solicitud de adopción, Nora preparaba su casa y su corazón para la posibilidad de finalmente convertirse en madre. Redecoró una de las habitaciones, eligiendo cuidadosamente cada elemento, cada juguete y cada libro, imaginando el día en que finalmente podría decirle al mundo que el niño era su hijo. Con cada noche que pasaba, Nora se permitía soñar esperanzada, recordando aquella madrugada inesperada que había cambiado su vida para siempre. Y aún con los desafíos e incertezas, se sentía agradecida por la oportunidad de amar y ser amada por aquel pequeño que el destino había puesto en su camino. Durante la noche, cuando ocurrió el misterioso incidente, la policía quedó perpleja. La ausencia de signos de allanamiento era un enigma, y el hecho de que un bebé fuera dejado tan estratégicamente en la casa de Nora añadía una capa de misterio. Nora fue interrogada minuciosamente, con los detectives tratando de descubrir cómo alguien podría entrar en su casa sin dejar rastro. Sentada frente a los investigadores, Nora mantuvo una mirada misteriosa, reflexionando cuidadosamente sobre sus palabras. «Realmente no tengo idea de quién podría haber hecho esto», dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. A pesar de los esfuerzos de la policía, no se encontraron pistas sobre la madre del niño, y el caso eventualmente se enfrió. Meses después, con el proceso de adopción completado, Nora recibió los papeles que confirmaban que ahora era la madre legal de Eric. Lo crió con todo el amor y la dedicación, viendo en él no solo un hijo, sino un milagro que había entrado en su vida de manera tan inexplicable. Eric creció en un hogar lleno de cariño y estructura, bajo los cuidados atentos de Nora. Se convirtió en un hombre respetuoso y obediente que, con el paso de los años, comenzó a mostrar rasgos y gestos que eran sorprendentemente similares a los de Nora. Su vínculo era fuerte, moldeado no solo por el amor maternal, sino también por el respeto mutuo y la admiración que compartían el uno por el otro. Han pasado 20 años desde aquella madrugada misteriosa, y Nora, a pesar de ser mayor, aún mantenía una apariencia jovial, algo que sus amigos y familiares comentaban con frecuencia. Eric, ahora un joven adulto, estaba en la universidad y lleno de planes para el futuro. En un día soleado de otoño, Eric regresó a casa rebosante de alegría. «Mamá,
Consiguió un trabajo, exclamó tan pronto como entró por la puerta, sus ojos brillando con el entusiasmo de la novedad. Sin dudarlo, corrió para abrazar a Nora, quien lo recibió con los brazos abiertos, compartiendo su felicidad. «Esto es maravilloso, Eric. Estoy tan orgullosa de ti», dijo Nora, sintiendo una oleada de gratitud por esta nueva conquista de su hijo. «¿Cuál es el trabajo, Eric?», aún sonriendo, explicó que había sido contratado por una empresa local donde podría obtener experiencia práctica en su campo de estudio. Pero había más en su mente que solo la carrera. «Mamá, con mi primer salario, quiero comenzar a ahorrar para comprar un auto», reveló, con su mirada determinada. «Has caminado demasiado todos estos años. Será genial para facilitar nuestra vida, especialmente para que no tengas que caminar tanto hasta el supermercado, la farmacia y los médicos». Nora sintió una mezcla de emoción y sorpresa. Eric siempre había sido atento, pero escucharlo hablar tan cariñosamente sobre cuidar de ella de esa manera calentó su corazón. «Oh, Eric, eso sería maravilloso», respondió, una lágrima de felicidad brillando en su ojo. «Pero lo más importante para mí es verte feliz y cumplir tus sueños». La conversación se extendió durante la tarde entre planes para el futuro y risas compartidas. Nora miró a Eric, viendo en él al mismo bebé que una vez había sido dejado misteriosamente en su casa. Ahora era un hombre con sueños y un corazón generoso, y no podía estar más orgullosa del hijo que había elegido criar desde el principio. Nora siempre había sido transparente con Eric sobre su adopción, le había contado las circunstancias misteriosas de cómo había sido dejado en su casa en una madrugada silenciosa y cómo, contra todas las probabilidades, se había convertido en su hijo. Eric, aunque inicialmente curioso sobre sus orígenes, creció con un fuerte sentimiento de conexión con Nora que no podía imaginar a ninguna otra persona como su madre. Motivado por el deseo de devolver todo el amor y cuidado que Nora le había brindado a lo largo de los años, se dedicó a trabajar arduamente. En los últimos meses, había ahorrado cada centavo que había ganado en su nuevo trabajo con un objetivo claro en mente: comprar un auto. Finalmente, había juntado lo suficiente para dar la entrada y retirar el vehículo de la concesionaria. En una tarde soleada, mientras Nora tendía la ropa en el tendedero, fue interrumpida por el sonido persistente de una bocina. Al principio, no le prestó mucha atención, pero la persistencia del sonido la hizo mirar. Para su sorpresa, allí estaba Eric sonriendo detrás del volante del coche nuevo, saludando entusiasmado, claramente orgulloso de la sorpresa que había preparado. «Mamá, entra, te llevaré a dar una vuelta», llamó Eric, la sonrisa en su rostro iluminando todo su ser. Desde aquel día, Eric hacía hincapié en llevar a Nora a todos los lugares. El coche nuevo no era solo un medio de transporte, sino un símbolo de su gratitud e independencia creciente. En una de esas mañanas, mientras Eric conducía hacia la universidad con Nora al lado, que iba al supermercado, ella miraba distraídamente por las ventanas del coche. Las calles de la ciudad desfilaban, cada una con sus historias y secretos. Fue entonces cuando sus ojos captaron una figura que hizo que su corazón se acelerara y su sangre se helara. La figura caminaba hacia un edificio antiguo y deteriorado, un lugar que parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. Nora no pudo contenerse y gritó: «Eric, detén el coche». Eric, sorprendido y un poco asustado por la súbita exaltación de su madre, frenó bruscamente. «Mamá, ¿qué pasó, Nora?», tratando de ocultar la verdadera razón de su pánico, dijo rápidamente: Yo solo vi a una amiga entrando en ese edificio. Necesito hablar con ella, es muy importante». «Ve conmigo», ofreció Eric preocupado por el estado de Nora, pero ella insistió: «No, cariño, te vas a retrasar para la universidad». Estaré bien. Es solo una conversación rápida». A regañadientes, Eric estuvo de acuerdo y, después de asegurarse una vez más de que su madre estaba bien, se dirigió a la universidad. Tan pronto como el coche se alejó, Nora caminó rápidamente hacia el edificio deteriorado. La figura que había visto era alguien de su pasado, alguien que nunca esperaba ver de nuevo. Con cada paso, el peso de ese encuentro inminente crecía en su pecho. Era un pasado que pensaba haber dejado atrás, pero que ahora emergía de las sombras para enfrentarla una vez más. Eric regresó a casa esa noche aún preocupado por el extraño comportamiento de su madre más temprano en el día. Al entrar, encontró a Nora en la sala, pareciendo un poco distraída. «Mamá, ¿quién era esa amiga que viste hoy?», preguntó tratando de parecer casual, pero su curiosidad era evidente. Nora vaciló por un momento antes de responder: «Me equivoqué».
No era quien pensaba, dijo ella, apartando la mirada. Su voz era tranquila, pero había una tensión subyacente que Eric podía sentir. Eric, sin embargo, no estaba convencido. Mamá, siento que me estás ocultando algo, insistió, su expresión preocupada. Nora, un poco molesta, no está bien presionar a tu madre de esta manera. Dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, Eric se disculpó rápidamente y abrazó a Nora, tratando de aliviar la tensión. En los días siguientes, Nora parecía más retraída y sombría de lo habitual, lo que llevó a Eric a pensar que aún estaba irritada por causa de la discusión. Decidido a compensar y llevar un poco de alegría a su madre, se sorprendió al enterarse del amor de Nora por la naturaleza y su fascinación por los documentales sobre la vida salvaje. Eric sugirió una visita al zoológico, un lugar que Nora nunca había visitado. Vamos a pasar un día en el zoológico, mamá. Sé lo mucho que te gustan los animales y creo que te encantará, anunció entusiasmado, esperando que la idea animara a Nora. La sugerencia iluminó el rostro de Nora. Suena maravilloso. Me encantaría, respondió, su voz llena de una animación que Eric no había escuchado en días. Ambos subieron al auto a la mañana siguiente, conversando animadamente sobre los animales que esperaban ver. Nora parecía verdaderamente emocionada, su alegría siendo una visión que reconfortó a Eric. Mientras conducían por la autopista, la conversación fue interrumpida abruptamente por un auto que apareció de repente. El conductor, aparentemente sufriendo un desmayo, perdió el conocimiento con el pie aún en el acelerador. El auto se aceleró directamente hacia ellos, y en un instante de puro reflejo, Eric intentó desviarse, pero ya era demasiado tarde. El auto de Eric chocó violentamente contra un árbol. El impacto fue brutal. Eric sintió un dolor agudo en su brazo, pero su preocupación inmediata era por su madre. Nora estaba sangrando debido a un corte causado por los vidrios rotos. Eric, en pánico pero tratando de mantener la calma, llamó inmediatamente a la ambulancia. Por favor, vengan rápido. Hubo un accidente, mi madre está herida, gritó por teléfono, con la voz temblorosa. En minutos, la ambulancia llegó y tanto Nora como el conductor que causó el accidente fueron llevados rápidamente al hospital. Mientras seguía la ambulancia, Eric sentía una mezcla de miedo y angustia, esperando contra toda esperanza que su madre se recuperara. El día que comenzó con la promesa de alegría y aventura se había convertido en una pesadilla. En el hospital, el ambiente era tenso mientras Eric esperaba noticias sobre el estado de su madre. Finalmente, la médica apareció con una expresión seria. Necesitamos un donante de sangre para Nora, explicó. ¿Sabes cuál es su tipo de sangre? Eric, claramente preocupado, respondió rápidamente, no lo sé. Hagamos algunos exámenes para averiguarlo, dijo la médica antes de alejarse para iniciar el proceso. Poco después, ella regresó con una novedad sorprendente, tú y Nora comparten el mismo tipo de sangre. ¿Podrías donar sangre para ella? Claro, respondió Eric sin dudarlo, aliviado por poder ayudar. Mientras Eric estaba en la sala de donación, una enfermera comentó mientras preparaba la transfusión, tu tipo de sangre es bastante raro, al igual que el de tu madre. Eric, aún conectado al equipo de donación, explicó, Nora no es mi madre biológica, ella me adoptó. En serio, esto es bastante inusual, que dos no parientes tengan un tipo de sangre tan raro. El comentario de la enfermera sembró una semilla de duda en la mente de Eric. Comenzó a preguntarse sobre las verdaderas conexiones entre él y Nora. ¿Sería posible que hubiera algún parentesco del que ni él ni Nora sospechaban? Después de completar la donación, Eric regresó al lado de Nora, quien aún estaba inconsciente debido a los medicamentos y a la gravedad de sus heridas. La médica actualizó sobre su estado, Nora está estable ahora. Pero necesitamos mantener mucha atención, está inconsciente debido a los medicamentos que estamos usando. Aprovechando la oportunidad, Eric hizo una solicitud inusual a la médica, Nora es mi madre adoptiva y ambos tenemos un tipo de sangre muy raro. Ninguno de nosotros sabe quién es mi madre biológica y fui dejado en su casa cuando era un bebé. ¿Sería posible hacer una prueba de ADN para ver si hay algún parentesco entre nosotros? La médica, entendiendo la importancia de la solicitud para Eric, estuvo de acuerdo, podemos hacer la prueba de ADN. Sí, pero tendrás que hacerte cargo de los costos del examen. Eric no dudó, por favor, hazlo. Pagaré lo que sea necesario.
Se encargó la prueba, y mientras esperaba los resultados, Eric pasó unos días junto al lecho de Nora, orando para que ella se recuperara pronto. El vínculo que los unía era profundo, formado no solo por los años como madre e hijo, sino tal vez por lazos sanguíneos que nunca imaginaron existir. Finalmente, llegó el día en que la médica trajo los resultados de la prueba de ADN. Eric se sentó junto a la cama de Nora, sosteniendo su mano, aún inconsciente. La médica miró a Eric con una expresión que él no pudo descifrar y dijo: «Eric, los resultados de la prueba de ADN confirman que Nora realmente es tu madre biológica». Eric se encontraba en un estado de introspección profunda, sentado en la tranquila sala de estar de su casa. El impacto del descubrimiento de que Nora, la mujer a la que siempre había llamado madre y creía que era su madre adoptiva, en realidad era su madre biológica, aún lo perturbaba. Se preguntaba incesantemente por qué Nora mentiría sobre algo tan fundamental. A medida que pasaban los días y Nora aún luchaba por su vida en el hospital, Eric intentaba desesperadamente descubrir más sobre su pasado, buscando entender las razones que podrían haberla llevado a esconder la verdad sobre su origen. Sin embargo, cada intento de encontrar más información sobre la vida de Nora antes de que él entrara en ella llevaba a un callejón sin salida. Entonces, una mañana, Eric fue despertado por una llamada del hospital con noticias que iluminaron su día. Nora había despertado y mostraba signos de mejoría. Corriendo hacia el hospital lleno de esperanza y ansiedad, Eric fue interceptado por la médica antes de que pudiera ver a Nora. «Eric», comenzó la médica con un tono cauteloso, «tu madre aún está muy débil. Es crucial que evitemos cualquier tipo de estrés o emoción fuerte por ahora. Creo que sería mejor no mencionar nada sobre el secreto que descubriste». Eric estuvo de acuerdo, comprendiendo la fragilidad de la situación. «Entiendo. No hablaré de eso», prometió antes de entrar en la habitación de Nora. Al verlo, Nora sonrió, una expresión de alivio y alegría cruzando su rostro. Eric tomó su mano y los dos conversaron brevemente sobre trivialidades antes de que Nora, exhausta, volviera a dormirse. Eric salió de la habitación con una mezcla de sentimientos, aliviado al ver a su madre mejorando, pero aún turbado por las preguntas sin respuesta. De vuelta en casa, Eric se sentó mirando al techo, perdido en pensamientos sobre cómo abordaría a Nora sobre su verdadera historia una vez que se recuperara. Sabía que necesitaba respuestas, pero también quería proteger su salud. Fue entonces cuando recordó la figura misteriosa que Nora había visto desde la ventana del auto en ese fatídico día. Ella había negado conocer a esa mujer, pero algo dentro de él decía que ella podría ser la clave para desentrañar el pasado de Nora. Quizás esa mujer sabía por qué Nora había decidido mentir sobre ser su madre adoptiva. Eric estaba decidido a descubrir más sobre el pasado de Nora, su madre, y por eso había hablado con varias de sus amigas. Todas confirmaron que conocían a Nora cuando Eric era pequeño. Ninguna de ellas recordaba a Nora con ningún pariente o esposo. Siempre había sido muy reservada, decían. Este comentario se repetía, reforzando la imagen de una mujer que guardaba muy bien sus secretos. Ante la falta de información, Eric decidió seguir la única pista que le quedaba, la misteriosa mujer que Nora había avistado días antes del accidente. Recordaba el edificio donde la mujer había entrado, un edificio que parecía abandonado o invadido, sin rejas ni control de acceso. Eric se dirigió allí, su corazón latiendo fuerte no solo por el esfuerzo de subir los escalones, sino por la ansiedad de lo que podría descubrir al entrar en el edificio y comenzar a subir los escalones. Eric encontró a un hombre que también caminaba por el pasillo, viendo allí una oportunidad. Eric no dudó. ¿Conoce al Nora González?, preguntó de inmediato. El hombre se detuvo, claramente sorprendido por la pregunta. ¿Inesperada? Sí, lo conozco, respondió, una mirada de reconocimiento cruzando su rostro. ¿Quién eres tú?, preguntó curioso. Eric se presentó rápidamente. Soy Eric, hijo de Nora. El hombre soltó una risa, mezcla de sorpresa e incredulidad. Nunca imaginé que Nora tendría un hijo, aunque fuera un gran sueño para ella, comentó, mirando a Eric como si intentara ver rasgos de Nora en él. El hombre se presentó como Ricardo y, a medida que conversaban, quedó claro que sabía mucho más sobre Nora de lo que había imaginado. Curioso y cada vez más ansioso, Eric preguntó si Ricardo conocía a algún pariente de Nora. Ricardo rió nuevamente antes de responder. Sí, su hermana, Neil, es mi ex. Puedo decirte dónde vive, pero me costará. Sin dudarlo, Eric sacó todo el dinero que tenía en la billetera y se lo entregó a Ricardo,
quien rápidamente garabateó una dirección en un trozo de papel. Ricardo entonces reveló algo aún más sorprendente. Nora vino aquí hace algunos días. Me vio pasar y bajó del auto. Parece que estaba buscando a su hermana. En ese momento, Eric se dio cuenta de que la figura misteriosa a la que Nora seguía ese día era el propio Ricardo. Con la dirección de su tía en mano y la cabeza llena de toda esa nueva información, Eric agradeció a Ricardo, salió del edificio, ahora con un nuevo destino y una nueva esperanza de desentrañar los secretos que Nora había guardado durante tantos años. Mientras se dirigía a la dirección proporcionada, Eric reflexionaba sobre las revelaciones, la posibilidad de finalmente entender más sobre su familia y tal vez incluso conocer a su tía Neil, lo que llenaba su corazón de una mezcla compleja de emociones. Eric estaba a un paso de desentrañar una parte de su historia que siempre había estado oculta, abriendo nuevos caminos para entender quién era realmente. Eric llegó a la dirección proporcionada por Ricardo con una mezcla de expectativa y ansiedad. La casa frente a él estaba en un estado de deterioro tan avanzado como el edificio de Ricardo, con la pintura descascarada y las ventanas rotas, sugiriendo años de abandono. Eric vaciló antes de golpear la puerta, su mano temblando ligeramente. Después de unos golpes firmes, una voz ronca gritó desde adentro, lanzando insultos y avisando que estaba yendo a abrir. Cuando la puerta finalmente se abrió, Eric casi pierde el equilibrio con el impacto de la visión que tuvo. Frente a él estaba una mujer que bien podría ser la imagen reflejada de su madre, Nora. ¿Es usted Neil?, preguntó, su voz temblorosa. Sí, soy yo, confirmó ella con una expresión cautelosa, confirmando que Neil y Nora eran gemelas idénticas. Eric sintió como si estuviera mirando a su madre, aunque la ropa gastada y la apariencia descuidada de Neil formaban un contraste sorprendente con la siempre bien presentada Nora. Soy Eric, hijo de Nora, se presentó. Al escuchar eso, la expresión de Neil cambió instantáneamente, una mezcla de sorpresa y nerviosismo cruzando su rostro. Pasa, dijo ella, abriendo más la puerta. Una vez dentro, Eric no perdió tiempo. Mi madre nunca me habló de ti, declaró, yendo directo al grano. Ella solo estaba tratando de protegerte, respondió Neil, sus manos temblando ligeramente. ¿Proteger de qué?, preguntó Eric, su curiosidad mezclada con una creciente aprensión. Es una larga historia, Neil comenzó, pero luego, superada por la emoción, comenzó a llorar entre sollozos. Lo siento por haberte entregado a Nora, pero no tenía opción, confesó ella. Las palabras de Neil fueron como un golpe en el estómago para Eric, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, ¿eres mi madre biológica?, logró preguntar, su voz cargada de sorpresa y confusión. Antes de que Neil pudiera responder, Eric, incapaz de procesar la revelación, salió corriendo de la casa. Necesitaba espacio, aire, necesitaba entender lo que acababa de descubrir. Sin pensarlo, se dirigió al hospital para ver a Nora. En el hospital, Eric compartió su descubrimiento con la médica, que quedó tan sorprendida como él. Es posible, admitió ella después de escuchar la historia. Si tú y Nora son hermanas gemelas y hacen una prueba de ADN, ambas podrían aparecer como tu madre biológica, ya que los gemelos comparten el mismo ADN. Esto significa que incluso si Nora es técnicamente tu tía, la prueba podría indicar que ella es tu madre. Eric se sentó junto a la cama de Nora, mirando a la mujer que había criado y amado como hijo. Estaba lleno de emociones conflictivas, gratitud por la vida que Nora llevaba, confusión por la verdad oculta y una nueva curiosidad sobre el papel de Neil en su vida. Las piezas del rompecabezas de su existencia comenzaban a encajar. Pero cada nueva revelación solo llevaba a más preguntas. Cómo Eric lidiaría con estas verdades y cómo habían moldeado su futuro eran respuestas que solo el tiempo podría revelar. Eric decidió dejar de buscar la verdad sobre su pasado, la agotadora carga mental de enterrar secretos de familia que tal vez sería mejor dejar en paz lo abrumaba. Nora, por otro lado, se había recuperado bien, después de ser dada de alta, regresó a casa con Eric, quien continuó tratándola con todo el amor y respeto de siempre, como si fuera su madre. Eric aún guardaba las revelaciones sobre Nils y su verdadero origen, esperando el momento adecuado para discutir todo eso con Nora. Sin embargo, la decisión de Eric de esperar fue superada por los eventos cuando, un día, sin previo aviso, Neil llamó a la puerta de su casa. Al abrir la puerta y ver a Neil, Nora reaccionó con una mezcla de sorpresa y alegría, corriendo a abrazar a su hermana entre lágrimas y sonrisas. Nora explicó que había intentado encontrar a Neil durante años, pero Ricardo nunca quiso revelar dónde vivía.
Nora estaba visiblemente nerviosa por la reacción de Eric al ver a Neil, temiendo que descubriera que era su madre biológica. Sin embargo, Eric reveló con calma que ya había encontrado a Neil. Nora miró a Eric, sorprendida y un poco confundida, mientras las emociones se reflejaban en su rostro. Con Neil sentada al lado de Nora en el sofá de la sala, Eric les pidió que compartieran su historia, deseando entender completamente el pasado que había moldeado sus vidas de manera tan compleja y dolorosa. Nora comenzó, su voz temblorosa con la emoción de revivir memorias dolorosas. Hace años, ella estaba enamorada de un hombre por quien sentía una profunda pasión. Todo parecía perfecto hasta que quedó embarazada, un embarazo que resultó complicado desde el principio. Con solo 6 meses de embarazo, Nora sufrió un aborto espontáneo, un evento traumático que no solo resultó en la pérdida del bebé, sino también en su capacidad de tener hijos. Nora compartió, con lágrimas corriendo libremente: mi novio, incapaz de lidiar con la noticia de que no podría tener hijos, me dejó. Fue un golpe doble que casi me destruye. Mientras Nora contaba su historia, escuchaba su semblante sombrío reflejando remordimiento y dolor, diferente de una vida desenfrenada en ese momento, yendo constantemente a fiestas, abusando de alcohol e incluso de sustancias ilícitas. Nora siempre intentó ponerme en el camino correcto, agregó Neil, su voz ronca por la emoción, pero yo era joven y rebelde y no quería escuchar. No me di cuenta de cuánto sufría mi hermana ni cuánto me necesitaba. La vida de Neil siempre estuvo llena de decisiones equivocadas y relaciones peligrosas, y su conexión con Ricardo era prueba de ello. Ricardo, un hombre de carácter dudoso, involucró a Neil en una serie de pequeños delitos que rápidamente escaló a problemas más graves. Juntos, se encontraron enredados no solo con la policía, sino también con figuras de mal carácter, peligrosas e implacables. Un día, la situación se volvió insostenible. Neil apareció desesperada en la casa de Nora y dijo que necesitaba huir. No es seguro para mí, y tampoco lo será para ti, explicó, con claridad de ansiedad en su voz. Reveló a Nora que su similitud física podría ponerla en peligro, ya que los criminales podrían fácilmente confundirlas. Comprendiendo el riesgo, Nora decidió que la única solución sería mudarse de ciudad. Se mudó a donde eventualmente crecería, mientras Neil desaparecía en una dirección desconocida. Antes de partir, Nora le dio a Neil una copia de las llaves de su nueva casa, un gesto que simbolizaba la esperanza de que algún día sus vidas pudieran encontrarse en circunstancias mejores. Pasaron los años, y la vida de Neil continuó tumultuosa. Todavía estaba involucrada con Ricardo, y eventualmente, descubrió que estaba embarazada. Sabiendo que Ricardo no aceptaría al bebé y temiendo por su seguridad, Neil optó por mantener el embarazo en secreto. Cuando llegó el momento del parto, se encontró sola, sin nadie en quien confiar, excepto la hermana que sabía que siempre había querido ser madre. Recordando el sueño no realizado de Nora y la llave que aún poseía, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Bajo el velo de la noche, fue a la casa de Nora, golpeando la puerta. Al no obtener respuesta, usó su llave para entrar por las puertas traseras. Con lágrimas en los ojos y un corazón pesado, dejó a su recién nacido en la mesa de la cocina. Luego, tan silenciosamente como había llegado, desapareció nuevamente en la oscuridad de la noche. Cuando la policía llegó a la mañana siguiente, alertada por Nora, que había encontrado a un bebé en su casa, se hicieron preguntas sobre posibles intrusos. Nora inmediatamente sospechó que podría haber sido su hermana, pero optó por guardar silencio sobre sus sospechas. La verdad podría llevar a la policía directamente a Neil, que estaba huyendo de la justicia. A medida que Eric crecía, era imposible no notar las similitudes entre él y Neil, e indirectamente con Nora. Su apariencia, sus gestos e incluso su sonrisa eran ecos de la mujer que Nora conocía como su hermana gemela. Estas similitudes, inicialmente sutiles, se volvieron más evidentes a medida que Eric maduraba, convirtiéndose en un constante recordatorio del lazo secreto que unía las vidas de Nora, Neil y Eric. Nora, amando a Eric como su propio hijo, guardó el secreto de sus orígenes, protegiéndolo de las complicadas verdades de su nacimiento y de la vida turbulenta de Nies. Eric nunca podría haber imaginado los giros que tomaría su vida después de descubrir que Ricardo, un hombre que había conocido brevemente y que no le había causado una buena impresión, era en realidad su padre biológico. Eric quedó aturdido. Esos pocos minutos habían sido suficientes para que él entendiera que Neil había tomado la decisión correcta al mantenerlo alejado de Ricardo. A pesar de toda la verdad recién descubierta, Eric seguía considerando a Nora como su verdadera madre. Para él, Neil, a pesar de ser su madre biológica, era cariñosamente llamada tía.
Con el tiempo, Neil comenzó a visitar la casa de Nora y Eric, aunque no con mucha frecuencia. Eric siempre fue servicial, conversaba y daba consejos, animado por su persistencia y palabras de aliento. Neil finalmente aceptó ingresar a una clínica de rehabilitación. Nunca es tarde para ser una mejor persona, Eric solía decir, mostrando un apoyo inquebrantable que resultó crucial para la decisión de Neil de buscar ayuda después de tantos eventos tumultuosos. Eric decidió llevar adelante un plan más ligero y alegre, una visita al zoológico con Nora. Nora, siempre fascinada por los animales salvajes que solo veía en documentales de televisión, estaba encantada. Mientras caminaban por el zoológico, observaba cada animal con curiosidad y admiración, lo que hacía que su rostro brillara de alegría. Mientras Nora estaba entretenida observando las jirafas, Eric sintió un toque en su hombro. Al darse vuelta, se encontró con la médica que había cuidado de Nora durante su hospitalización. La conversación fluyó naturalmente, y Eric terminó compartiendo con ella toda la compleja tela de araña de su familia, su madre y su tía. Él llama tía a su madre biológica, y su padre es un buscado por la justicia. La médica preguntó, riendo con la increíble historia de Eric, «¿Tenemos que hablar más sobre esto? ¿Tienes tiempo libre el domingo? Podemos encontrarnos en la cafetería». Ella estaba interesada no solo en la historia, sino claramente también en Eric. «Sí, claro», respondió él, tartamudeando un poco por la timidez. La sorpresa de la pregunta lo dejó visiblemente nervioso. Después de despedirse, Nora, que observaba la interacción desde lejos, se acercó a Eric con una sonrisa traviesa. «Ya me estoy imaginando a mis nietos», bromeó, divirtiéndose con la situación. «Mamá», y exclamó, riendo nervioso con el comentario. Los dos continuaron riendo mientras paseaban por el zoológico, disfrutando el día juntos. A pesar de las sorpresas y revelaciones que habían marcado sus vidas, aquel momento de ligereza y risas compartidas en el zoológico simbolizaba una nueva fase, de aceptación, inicio y esperanza en lo que el futuro podría traer. Eric, rodeado por el amor de su familia, tanto la que eligió como la que descubrió, finalmente se sentía en paz con su pasado y optimista respecto a lo que vendría a continuación. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete a nuestro canal y compártelo con un amigo. Hasta el próximo vídeo.